Bueno, chicos, continuando con las características o propiedades de algunas sustancias, hay que recordar que hay algunas sustancias que se consideran ácidas o bases. Para describir esta situación o las diferencias entre uno y otro, se generó la teoría de Arrhenius. En Arrhenius decía que un ácido es cualquier especie que aumenta la concentración de iones, o sea, de hidrógeno positivo, en soluciones acuosas. Y una base es cualquier especie que aumenta la concentración de hidróxido o H- en una solución acuosa. En solución acuosa, los iones inmediatamente reaccionan con las moléculas de agua para formar iones de hidronio con fórmula H3O. Y en una reacción ácido-base o de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan para formar agua y una sal. ¿Dónde podemos visualizar esto? Por ejemplo, ácidos de Arrhenius manejan la fórmula H2SO4 que van a reaccionar para que te den HSO4, ya es negativo, más el ion de hidrógeno, ¿no? Que es H positivo. En este caso, pues, por ejemplo, eso es en el ácido de Arrhenius. En la base de Arrhenius tenemos a sodio con oxígeno e hidrógeno, que te va a dar, por lo tanto, un sodio positivo y el hidróxido liberado que va a ser negativo, ¿ok? Eso es lo que te está manejando la teoría de Arrhenius sobre ácidos y bases. Se lo explicaba de esta manera. Por ejemplo, en los ácidos, si tenemos ácido nítrico, que es fórmula HNO3, pues te va a dar el NO3 en solución acuosa más el hidrógeno liberado, ¿no? Que es positivo. O bien HNO3 más agua te va a dar NO3 más el hidróxido H3O. En el ácido sulfúrico H2SO4 te quedan el SO4 unidos y se liberan 2 de hidrógeno. Y si se hace con el agua serían SO4 más 2 de H3O. ¿Ok? En el caso de las bases de Arrhenius, el hidróxido potásico con fórmula KOH, vamos a tener el potasio por separado y el OH van a ser liberados. El hidróxido de sodio, pues va a quedar el sodio y se libera el OH. El hidróxido de calcio va a ser el calcio y se liberan 2 de OH y así sucesivamente, ¿ok? Esos son algunos ejemplos de los ácidos y de las bases de Arrhenius. En el caso de las reacciones de neutralización, se tiene el hidrógeno con el cloro más el sodio con el oxígeno y el hidrógeno, te va a dar el hidrógeno más el cloro, se separan ellos, más el sodio más el OH. Por lo tanto, van a dar agua más el cloro más el sodio. Se van a mezclar, ¿ok? Aquí les estamos manejando cómo son, por ejemplo, el hidrógeno es positivo, el cloro es negativo, el sodio es positivo, el OH es negativo. Entonces, va a dar como resultado esta mezcla agua más el cloro más el sodio, ¿ok? Pero obviamente no abarca todas las sustancias que hay, por lo cual va a tener ciertas limitaciones esta teoría que están postulando Arrhenius. La descripción de ácidos y de bases de Arrhenius solo es válida para disoluciones acuosas y los ácidos deben de tener a fuerza un hidrógeno en su molécula y las bases tienen que tener a fuerza OH en su molécula. Por lo tanto, no se podría explicar, por ejemplo, cómo el amoníaco o el carbonato de sodio son bases. ¿Por qué? Porque si se fijan, en los ácidos tienen que tener en las bases tienen que tener OH, pero el amoníaco, si se fijan, no lo tiene y el carbonato de sodio tampoco lo tiene, más sin embargo ambos son bases. Así es que Arrhenius no pudo abarcar todos los ácidos y las bases que existen con estas reglas que él formó. Por lo tanto, después
después se hicieron nuevos postulados, como el concepto de Bronsted-Lowry de ácidos y bases, en el cual es más completa que la de Arrhenius, que se formuló en 1923. En este caso, Bronsted y paralelamente el químico británico Thomas Lowry establece que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones, o sea, iones de hidrógeno positivos, y las bases son sustancias capaces de aceptarlos. Aún se contempla que hay hidrógeno en los ácidos, pero ya no se necesita que estén propiamente en un medio acuoso como lo manejaba Arrhenius. En este caso, el concepto de ácido y base de Bronsted y Lowry ayuda a entender por qué un ácido fuerte desplaza otro débil de sus compuestos, que pasa también entre la base fuerte y una base débil. Las reacciones ácido-base se contemplan como una competición por los protones. Así es que un ácido más una base va a dar una base conjugada más ácido conjugado. ¿A qué nos referimos con base conjugado y ácido conjugado? Bueno, una base conjugada es un ion o molécula resultante del ácido que pierde el protón, y el ácido conjugado es el ion o molécula resultante de la base que gana un protón. Bueno, el protón, porque pueden ser más de uno. Así es que se produce al transferir un protón el ácido a la base 2, y al perder el protón el ácido 1 se convierte en una base conjugada y la base 1 al ganar el protón se convierte en una base 2, que sería un ácido conjugado 2. En este caso, ¿cómo podemos verlo? Pues la ecuación constituye un equilibrio que puede desplazarse a la derecha o izquierda. Por ejemplo, si tenemos un ácido clorhídrico, el ácido es un ácido fuerte y se va a mezclar con el agua, porque puede transferir fácilmente un protón al agua formando en hidróneo. Por lo cual tenemos el ácido, que es un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, más la base 2, que es débil, el agua, nos va a dar como resultado un ácido 2, que ya habría habido un cambio, más la base 1, que es una base débil, que es el cloro. Así que cuanto más fuerte es el ácido frente a otra especie química, más débil es su base conjugada. Eso es lo que nos están diciendo este postulado. Por ejemplo, en las reacciones entre ácidos y bases según Bronsted y Lowry, el amoníaco en disolución acuosa se comporta como base y recibe un protón del agua, que se comporta como ácido. H2O aquí en este caso va a ser ácido y el amoníaco va a ser la base. Por lo tanto, nos va a dar la base conjugada OH más el NH4, ácido conjugado. En el ácido acético en disolución acuosa se comporta como ácido y va a ceder un protón al agua, que se comporta como base. Si se fijan acá, el agua puede formarse o manejarse como ácido o base dependiendo con qué esté reaccionando, ¿okay? En este caso, el ácido acético va a tener el CH3 con el COOH más el agua, dando como resultado una base conjugada CH3CO negativo más el H3O, ¿ok? En el bicarbonato se comporta como un ácido y cede un protón al ion hidróxido, que se va a comportar como base, que sería HCO3 más OH, te va a dar CO3 más agua, ¿ok? Y eso es lo que nos está manejando Bronsted y Lowry. Considerando esto, bueno, también hay que ver lo que es la espontaneidad. En química, un proceso espontáneo es aquel que ocurre sin el suministro de energía externa, o sea, no hay algo que los altere, mas sin embargo sucede. Puede ocurrir rápido o lento, dependiendo de las reacciones que hayan, y un ejemplo puede ser, por ejemplo, el carbono en forma de diamante al grafito, ¿no? ¿Por qué? Porque es carbono, pero puede ser ya sea diamante o puede ser un grafito. Otro aspecto es que los procesos espontáneos pueden ser exotérmicos o endotérmicos, o sea que libere calor o absorba calor. No es necesariamente no está relacionado, con el cambio de entalpía propiamente,
pero que la entalpía cabe mencionar que es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto, ¿ok? Tiene que ser algún objeto definido. En este caso, si un proceso ocurriera de manera espontánea, podemos utilizar la segunda ley de la termodinámica, en el cual te dice que cualquier proceso espontáneo debe aumentar la entropía en el universo, que se puede expresar matemáticamente como la delta del S del universo es igual a la delta S del sistema más la delta S de sus alrededores, no tiene que ser mayor a cero. Perdón, tiene que ser mayor a cero. ¿Ok? Eso es lo que nos está manejando. Cabe mencionar que estos procesos son irreversibles, así es que no pueden revertirse sin un aporte energético externo. No se van a recombinar los productos espontáneamente para dar de nuevo reactivos, igual que, por ejemplo, algo que ya se generó no se va a volver a revertir en este caso. Podríamos pensar que una reacción exotérmica desprende calor al entorno, siempre será espontáneo, dado que los sistemas tienden a un mínimo de energía. Y en las reacciones exotérmicas los productos tienen menos energía que los reactivos. Es cierto que muchas reacciones espontáneas son exotérmicas y que la mayoría de reacciones exotérmicas son espontáneas, sin embargo, no siempre va a ser así, no es una regla. Existen reacciones exotérmicas que no son espontáneas a ciertas temperaturas y endotérmicas que sí lo son. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy, chicos. Nos seguimos escuchando. Que tengan un excelente día.